Vamos a empezar con la unidad 3, que es equipos. La gestión de los equipos es uno de los elementos esenciales del sistema de gestión de calidad. Generalmente es muy importante que en el laboratorio garantice la exactitud y la fiabilidad, recuerden, y la puntualidad de los resultados, para lo cual es muy importante tener en claro cómo vamos a gestionar. Cuando yo digo gestión de equipo, ¿a qué me refiero? A adquisición, mantenimiento, reemplazo, reactivos, inventario, es lo que vamos a ir desarrollando que tiene que ver con los equipos. ¿Por qué sería muy beneficioso nosotros que manejáramos este sistema? Porque nos ayuda a mantener un elevado rendimiento. Si yo conozco mi equipo, reduzco las variaciones de los resultados, obviamente reduzco los costos, porque si yo manejo bien el equipo no tengo que hacer repetición de la analítica o de las determinaciones que yo hago. Prolongo la vida útil, es muy importante el mantenimiento de los equipos para que los equipos duren. Si los equipos están mal manejados, no duran, se rompen y hay que cambiarlos. Reduce la interrupción. Un equipo roto es frenar el proceso de un laboratorio que trae muchísimas complicaciones. Y sobre todo produce la satisfacción de nuestro cliente, que ¿quiénes son nuestros clientes? Los pacientes. Es muy importante hacer una reflexión antes de adquirir un equipo. Primero porque yo tengo que saber qué voy a seleccionar y qué voy a comprar. Nosotros en la clase pasada vimos seguridad de instalaciones y decimos tenemos que adecuarnos a los espacios físicos que tenemos. Entonces yo no puedo comprar un equipo enorme si no tengo dónde ubicarlo. Es muy importante. ¿Cuáles son los requisitos de instalación de esos equipos? ¿Cómo se calibran? ¿Cómo se evalúan? ¿Cómo se llevan a cabo los procedimientos? ¿Qué mantenimiento tienen? Hay como una pequeña trampa de los distintos distribuidores de los equipos, que los equipos quizás son más económicos, pero luego tienen un mantenimiento que es elevado. Por ejemplo, los descartables, que utilizan los equipos o los elementos que son sustituibles, que a veces son muy costosos, lo cual hace que adquiramos un equipo y luego lo dejemos de usar porque no podemos mantenerlo. Entonces, eso es una muy mala decisión, una muy mala inversión. Para lo cual, antes de adquirir un equipo, hay que tener claro qué mantenimiento llevan, tenemos la capacidad para hacerla, qué tipo de resoluciones de conflicto tienen. Hay equipos que uno los puede desarmar, los puede manejar, son fáciles de resolver, y otros que son tan complejos que necesitan un equipo técnico especializado. Entonces, de acuerdo al laboratorio, al tamaño del laboratorio, tenemos que ser inteligentes en adquirir qué tipo de aparatos vamos a tener. ¿Cuánto demoran los servicios de reparación? Todas esas preguntas las tenemos que hacer antes de comprar un equipo. Un equipo no se compra decir, bueno, compramos un equipo y listo. No, hay que reflexionar a ver qué es lo que vamos a utilizar. Nosotros en esta unidad vamos a ir desarrollando todas las etapas que tienen que ver con este proceso. La responsabilidad del director del laboratorio obviamente es la de supervisión de los equipos, pero generalmente, y esto es una realidad, los equipos del laboratorio los manejan los técnicos, es decir, los van a manejar ustedes. En todos los laboratorios hay personas que tienen una llamativa facilidad para manejarlos. Entonces es una muy buena decisión de la persona que maneja el personal, obviamente, sobresaltar las facilidades y las fortalezas que tiene tu personal para, suponte, manejar un equipo y destinar a otra persona que tiene otras habilidades en otras áreas. Entonces es muy importante de gestionar y designar responsabilidades. Lo ideal es que haya un responsable de cada equipo, pero a la vez es muy redituable que todos los operadores o todos los técnicos del laboratorio sepan utilizar, por lo menos mínimamente, el equipo, porque las personas faltan, se enferman, tienen situaciones, tienen accidentes, tienen conflictos.
En este caso, por ejemplo, de la pandemia, donde la mayor parte de las instituciones hospitalarias están haciendo rotaciones 15-15, días va un grupo, a los 15 días entra otro grupo, imagínense que si tenemos una sola persona que maneja, supónganse, el contador hematológico, 15 días se quedan sin hacer hemogramas. Si bien va a haber una persona responsable, que es la que, entre comillas, conoce los secretos, el resto del equipo de trabajo tiene que tener por lo menos idea de cómo defenderse y cómo resolverlo. Bien, ¿qué es lo que primero vamos a ver en esta unidad? Primero, ¿cómo lo vamos a seleccionar este equipo? ¿Por qué? La primera pregunta es ¿por qué y cómo voy a utilizarlos? Es fundamental. Este instrumento debe corresponder a los servicios que ofrece el laboratorio. Si yo tengo un laboratorio que se dedica específicamente a virología, como es en el caso puntual en este momento del COVID, evidentemente yo tengo que elegir equipos que hagan determinación de, por ejemplo, de la reacción de polimerasa en cadena. Entonces voy a tratar de destinar mis recursos para obtenerlo. Recuerden, esto lo hemos hablado un montón de veces, la especialización de cada laboratorio, en el momento donde los análisis clínicos son tan extensos, es imposible abarcarlos en su totalidad. Entonces, es muy importante que nosotros, si vamos a tener una determinada especialidad, decidamos esta selección con inteligencia. ¿Cómo es el rendimiento? ¿Es exacto? ¿Es reproducible? ¿Satisface las necesidades de nuestro análisis? ¿Qué requisitos de instalaciones tiene? Obviamente, y acá se los recalco, los requisitos de espacio físico. A ustedes les va a parecer medio descabellado, pero yo les vuelvo a decir, hay muchas veces que se eligen no solamente equipos, sino aparatología, o se hacen reformas de edilicias, y no se tienen en cuenta los espacios. Entonces, se hacen determinadas salas donde después no entran la aparatología que tiene que ir. Los costos, obviamente. ¿Tiene los reactivos fácilmente? Nosotros, lamentablemente, con todo lo bueno y con lo malo que acarrea, vivimos en la Argentina. La Argentina tiene un tema muy complejo con los reactivos. Entonces es muy importante asegurar tener un equipo que el laboratorio al que se lo compremos, el distribuidor, nos dé algún tipo de certeza de que los reactivos aparecen. Si no, ha pasado en algunos hospitales donde se compran equipos donde después no hay reactivos o los reactivos son tan caros que no se pueden reponer. Entonces, compran lo mismo de recién, un equipo que es barato y los reactivos son caros, entonces después ese equipo queda muerto porque no hay cómo mantenerlo. ¿Es de manejo accesible para el personal? En esto que dice las instrucciones en castellano, se los pongo así como una acotación, porque aunque ustedes no lo crean, el tema del idioma, de las instrucciones, es un tema. Generalmente casi todos los manuales vienen en inglés, en su gran mayoría, en algunos alemán, y ahora hay muchos que vienen en chino. Y a veces cuesta conseguir esos manuales traducidos al castellano. Generalmente el laboratorio que los distribuye se toma ese trabajo, hace una traducción, o por lo menos hace un compendio del manual, donde nos permita a nosotros de alguna manera tener ese acceso. Los equipos tienen garantía. ¿Cuánto dura esa garantía? Y ojo, ¿qué implica la garantía? Porque hay que leer todo con el suficiente detenimiento para decidir, repito nuevamente, va a ser muy repetitivo el tema, decidir con inteligencia. Sobre todo cuando no disponemos de recursos, o disponemos con recursos limitados. Tiene aspectos de seguridad, ¿se acuerdan que la clase pasada nosotros vimos los aspectos de seguridad, de riesgo eléctrico, qué instalaciones deben tener, están conectados, qué características eléctricas necesita ese aparato que vamos a adquirir? Una vez que nosotros evaluamos esto y seleccionamos, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a adquirir. Y acá viene una pregunta que es muy importante, en la cual generalmente esta decisión la toman los dueños del laboratorio. Yo voy a hacer hincapié en esto, ustedes van a decir, nosotros no decidimos qué equipos compran. La idea es que eso se modifique. Generalmente los nuevos, ustedes forman parte de otra generación, y ustedes tienen que formar parte de la generación que tiene opinión. Para tener opinión hay que tener una opinión formada.
Entonces, es importante que el técnico participe en esa decisión, porque es el que lo va a usar. Entonces, es que todos los técnicos participen en los equipos jerárquicos donde se toman decisiones, porque son una opinión formada, y es importante tenerla, esa opinión. Entonces ahí viene la pregunta, ¿es mejor adquirir o alquilar? Entonces, hay dos tipos de manera, que el laboratorio vaya y compre un equipo y sea de él. Entonces con el equipo hace lo que quiere. Lo mantiene como quiere, con el servicio técnico que quiere, si lo quiere incendiar, lo incendia. Cuando un equipo está alquilado o por leasing, que se llama, ustedes tienen un convenio con el laboratorio al que se lo alquilan o tienen ese leasing. Generalmente los leasing son, yo tengo un equipo, vos me das un equipo, yo te tengo que comprar tanta cantidad de reactivos, ¿sí? Si no llego a esa cantidad, número X de reactivos, tengo que pagarte tanto de alquiler. Durante, supónganse, 10 años. A partir del año número 10, el equipo pasa a ser tuyo por una suma o no, de acuerdo al contrato que se haga. Generalmente este tipo de contrato lo hacen las instituciones públicas, que no tienen quizás no tienen el monto, y lo más dramática, esta decisión no está tanto basada en el monto de la plata para comprarla, sino porque el Estado generalmente no hace los mantenimientos o no cuida, como el Estado no es de nadie, no hay personal destinado a mantener y cuidar ese aparato, como si fuera propio. Entonces es más conveniente tenerlo en leasing porque el dueño del laboratorio es el que se hace cargo del mantenimiento, o sea, el dueño del laboratorio que te lo alquila. Entonces, de alguna manera, el Estado se desentiende de ese mantenimiento y no se responsabiliza del uso que tiene. Acá, ¿qué tenemos que ver? Lo mismo que dije recién, los costos de reparación, el costo inicial que tiene el instrumento, y antes de adquirirnos tenemos que plantear determinadas preguntas. ¿Cómo es el esquema de cableado? El software, si tiene un manual del operador, acuérdense que el hardware es la máquina, es lo duro, y el software es la parte operativa de los aparatos. La instalación, si está a cargo del fabricante, que siempre es así, o sea, ningún fabricante te va a entregar un equipo y te va a decir instálalo vos, porque esa instalación es básica para la garantía. Porque ustedes van a decir, bueno, yo lo instalo, no te voy a pagar la instalación, no voy a pagar la instalación, porque obviamente la instalación esa a veces viene bonificada con el equipo y otras veces no. Entonces yo no voy a pagar tu instalación, la voy a instalar yo, pero entonces la garantía no te cubre. Porque si ustedes instalan mal un aparato, lo conectan mal eléctricamente, no le hacen el cableado a tierra, supónganse, el aparato se quema y ¿quién se hace cargo de eso? Entonces, generalmente la instalación siempre está a cargo del fabricante. Vamos a la siguiente. Ahí está. Es la formación del personal. Cuando un laboratorio adquiere un equipo, generalmente viene personal del distribuidor a formar a los técnicos o a los bioquímicos que vayan a manejar ese equipo. Eso también viene, en teoría, bonificado con el costo del aparato, que tampoco es tan así. O sea, cuando uno compra un aparato, dice, bueno, este aparato sale, no sé, 10 pesos, pero te bonificamos las capacitaciones y bonificamos la instalación. Y en realidad el aparato sale 7 pesos y te están cobrando la instalación y la capacitación. Lo que pasa es que queda mejor decir, bueno, esto te lo bonificamos, pero en realidad te suben el precio a 10. ¿Sí? La garantía, obviamente, es muy importante tenerla en cuenta, que los den un periodo de prueba, es decir, generalmente esto cuesta conseguirlo, pero es muy importante pelearlo porque uno empieza a usar el aparato y ahí se da cuenta si el aparato le sirve o no. Y obviamente, como recién dijimos, el mantenimiento. ¿Cómo vamos a instalar estos aparatos? Primero, antes de instalar, ¿qué tengo que verificar? Que se cumplan todos los requisitos físicos. Repito, para que se les grabe. Electricidad,
Espacio, puertas, ventilación, suministro de agua. Todos los aparatos en este momento necesitan tener que vayan directamente, todos ustedes, ustedes han ido a hacer alguna entrada a un laboratorio, tienen como un desagote, que generalmente son bidones en los aparatos que son más chicos. Los grandes autoanalizadores tienen que ir a grandes tubos de desecho, que obviamente no salen al agua corriente, pero sí necesitan un espacio para eliminar agua y para que entre agua. Acá se los pongo, es importante, son cosas que, como les digo, son obvias, pero que muchas veces se dejan pasar por alto. Son importantes tener en cuenta las aperturas de las puertas y de los ascensores para entrar y sacar los equipos. Generalmente, el que se responsabiliza de esta instalación es el proveedor, que luego después tiene que comprobar que el equipo tenga el rendimiento que esperan, y que siempre que sea posible, obviamente, es mejor que el fabricante los instale los equipos. ¿Por qué? Porque mejora la garantía, no hay nadie mejor que el fabricante que conoce el equipo con todas las posibles mañas que pudiera tener y todas las complicaciones en las instalaciones que tiene. Entonces, compramos, lo seleccionamos, lo compramos, lo instalamos y ahora hay que ponerlo en marcha. Para esta puesta en marcha, generalmente, yo tengo que tener distintas etapas. Ustedes van a ver cómo lo vamos a poner. Antes de ponerlos en servicio, el equipo, primero vamos a asignar la responsabilidad de efectuar los programas de mantenimiento y funcionamiento. Es lo que hablábamos recién. Yo tengo que decidir qué persona del laboratorio se va a encargar puntualmente de ese equipo. Más allá de que todos lo sepamos utilizar, tiene que haber un responsable que le haga todo el mantenimiento disponible, que enseguida vamos a detallar bien cuáles son. Elabore un sistema para registrar el uso de piezas. Esto es importante, que ustedes tengan una hoja de vida. Yo me olvidé de ponérselas, pero se las voy a copiar en la plataforma. La hoja de vida de un aparato es una hoja, pero es muy simple. Los laboratorios que son chicos, esa hoja de vida la tiene en la cabeza del técnico que maneja el aparato. Lo ideal en los laboratorios grandes, donde hay mucho personal y personal que cumple turnos, que tenemos grupo de mañana, grupo tarde, grupo noche, que esa hoja de vida no esté en la cabeza del técnico, sino que esté plasmada en un papel. Entonces, ¿qué voy a poner en esa hoja de vida? Voy a poner que se rompió, cuándo se cambió, vino el mantenimiento, qué le hicieron, cuánto duró, qué le fue sucediendo al aparato. A eso se lo llama hoja de vida. Y lo mismo, en esa hoja de vida vamos a poner cuándo lo calibramos, cómo nos dio la curva, qué observación podemos hacer. Nosotros esto lo vamos a ver en otras unidades más adelante, pero todas estas observaciones, por ejemplo, lo calibré y la curva tiene una pendiente de corte que no me gustó tanto, entonces eso me va a permitir analizar los resultados subsiguientes, es decir, sí, esta insulina me está dando alta, pero bueno, cuando la calibré la curva no me dio muy bien, entonces quizás la voy a tener que volver a calibrar. Repito, en los laboratorios pequeños, donde el volumen de pacientes no es tan grande y no hay tanta cantidad de equipo, esas hojas están en la cabeza, porque uno se acuerda. Ahora, si calibró el técnico Pepito que va en la mañana, el que lo usó en la noche no sabe cómo le dio la curva. Entonces Pepito de la mañana, que tiene que anotar en su hoja de vida: calibré insulina, el corte, la pendiente me dio un valor de corte que, si bien entra en los parámetros de aceptación, no está del todo hermoso para lo que nosotros trabajamos en nuestros parámetros de trabajo. Entonces, esas anotaciones hay que hacerlas. Entonces, si yo tengo una insulina que me da alta, me voy a mi hoja de vida, que generalmente lo ideal es tenerla con el aparato, donde está el aparato, tener el librito, el cuadernito de observaciones de ese aparato y verla. Eso es fabuloso, y aunque ustedes no lo crean, si bien lleva un trabajo escribirlo, está bueno porque ahorra tiempo, ahorra repitencia, ahorra reactivo.
Y obviamente crear un programa de mantenimiento que lo mismo, en laboratorios chicos el técnico lo tiene en la cabeza, es decir, bueno, tengo que lavar semanalmente, cambiar el agua, hacer un water test, un water TPM, eso lo tengo en la cabeza, pero cuando somos muchos en el laboratorio, donde todos trabajamos los mismos equipos, y sí, hay que escribirlo porque si no nadie sabe si lo lavaron, si no lo lavaron, si le cambiaron el agua, si le hicieron el test al agua, si lo decontaminaron, etc. Y obviamente el operador, lo mismo que dijimos recién, el operador responsable tiene que tener la formación específica. Generalmente, ustedes cuando hagan su trabajo final, que van a tener que hacer este manual con todo lo que hemos visto, lo ideal es que lo básico del aparato quede escrito. Supónganse, prenderlo, atemperarlo, lavar, purgar las pipetas, cambiar el bidón de agua, ajustar, cargar datos, o sea, como un checklist de los pasos a hacer. Lo ideal es tenerlo de cada equipo, cosa de cualquier persona que lo abra lo pueda utilizar. ¿Cómo vamos a evaluar el rendimiento? Primero, obviamente que esto se hace antes de analizar las muestras, porque yo no puedo largar todas mis muestras sin saber que el aparato está funcionando bien. Entonces, para eso, ¿qué se hace? Hay equipos que son más viejos, que uno los ajusta diariamente. Los más modernos, o quizás los que yo les decía que son equipos quizás menos costosos, cuyos reactivos sí son costosos, cada vez que uno los prende, calibran. Cada vez que uno los usa, calibran, lo cual tiene también un costo de operación. En estas determinaciones, ¿qué vamos a hacer? Determinar la sensibilidad, la especificidad, los valores predictivos positivos y negativos. Acuérdense que sensibilidad, el concepto de sensibilidad es la cantidad de lo que yo vaya a determinar en la cual el aparato es efectivo, ¿sí? Y la especificidad es la capacidad que tiene y la certeza de detectar lo que yo quiera detectar. Por ejemplo, para darles un ejemplo, supónganse, un test de embarazo tiene una sensibilidad de 10.000 unidades internacionales. Entonces, ¿qué significa? Que cuando el paciente tenga una concentración de 10.000 unidades internacionales o más de su unidad beta de gonadotrofina coriónica, va a dar positivo, con menos de negativo, ¿sí? Entonces, mientras más sensible sea el test, significa que voy a tener menor concentración necesaria para ser detectable. Si yo tengo una subunidad beta con una sensibilidad de 5.000 unidades, va a ser un test más asertivo que si yo tengo una que tiene una sensibilidad de 40.000 unidades. ¿Por qué? Porque entonces yo voy a necesitar que esa paciente tenga más días de embarazo para detectarle la subunidad beta. Entonces tengo un test menos sensible. Y la especificidad, ¿qué es? Acuérdense que nosotros en la mayor parte, diría que en el 95% de las determinaciones de laboratorio, son reacciones antígeno-anticuerpo. Entonces, generalmente nosotros trabajamos con anticuerpos monoclonales, marcados, de rata, de cobayo, de lo que sea. Entonces, tienen que ser lo más específicos posibles, porque si no pueden reaccionar con una proteína, con otro antígeno parecido. Entonces, mientras más específico es el anticuerpo con el que yo estoy trabajando, da más certeza de resultado, porque si no voy a tener las famosas reacciones cruzadas, los famosos falsos positivos, que tantos dolores de cabeza nos traen en el laboratorio. La verificación de las demandas del rendimiento de los fabricantes, generalmente todo esto está en los manuales de laboratorio. Y acá es importante, yo debo reconocer que en mi vida he leído un manual, lo cual está muy mal, muy mal. Generalmente te capacitan y bueno, uno se acuerda. Pero es importante leer los manuales, porque en los manuales está todo. Ahora ya la vejez y los aparatos han cambiado, entonces lamentablemente tengo que caer en el manual. Cada vez que hay que hacer algo raro en el aparato, uno tiene que ir a leer el manual e ir haciéndolo paso a paso, porque, repito, los aparatos son cada vez más difíciles de desarmar o de arreglar sin el servicio técnico.
Entonces, cuando uno quiere ser un poco más independiente y no estar llamando al servicio técnico cada 5 minutos, y tomás el manual y uno lo trata de solucionar. Esto ya lo vimos, entonces, ¿qué vamos a tratar? Los laboratorios van a tener que verificar las demandas de los rendimientos del fabricante, obviamente. Estos generalmente son todos los aparatos vienen con calibraciones pautadas del fabricante. Y uno, en realidad, lo que hace en el laboratorio es hacer una calibración paralela que se tiene que ajustar a la que te trae el aparato marcado o pautado. Entonces, de acuerdo a la similitud que tiene tu carga o tu curva de calibración, se saca esa pendiente que yo les contaba recién, que tiene que ser lo más precisa posible. Entonces, se analizan las muestras con los valores conocidos, que son estándares generalmente, y se comparan los resultados. También tenemos que ver que los equipos tengan una temperatura, es muy importante el tema de la temperatura. Hay equipos que son extremadamente sensibles a la temperatura, porque trabajan con heladeras, porque tienen que refrigerar reactivos, otros al revés, que tienen que trabajar con una temperatura determinada, por lo cual hay que prenderlos y dejar que tomen esa temperatura, no se pueden prender y directamente trabajar. ¿Cómo vamos a validar estos nuevos equipos que nosotros vamos a poner en mantenimiento? Obviamente, esto depende de cada laboratorio, depende de cómo lo maneje el director técnico del laboratorio. Lo ideal es utilizar muestras en paralelo de los equipos viejos y de los nuevos. Cuando no tenemos esto, la única manera de validar es comparando con los parámetros que nos dan los distribuidores o bien utilizando controles que son muestras con concentraciones conocidas, entonces se dosan. Si yo tengo, supónganse, una TSH con un control que me tiene que dar 5, y bueno, yo la voy a empezar a procesar y me tiene que dar 5. Si me da 8, evidentemente estoy trabajando mal, o hay algo que está funcionando mal. Si me da 4,7, 5,2, significa que estoy trabajando bien. Eso sería si yo no tengo un parámetro de un equipo viejo para comparar. Vamos a seguir entonces. Vamos a ver que existen dos tipos de mantenimiento. Un mantenimiento preventivo y después vamos a tener un plan de mantenimiento. Ambos son importantes y yo se los voy a detallar punto por punto. El mantenimiento preventivo, obviamente, que incluye medidas como la limpieza sistemática y rutinaria, y esto es muy importante. Esos equipos que están llenos de tierra, de mugre, de pelusa, son una vergüenza. Ustedes no pueden ser técnicos de laboratorio y tener un equipo inmundo, porque habla mal de ustedes mismos. O sea, yo entiendo que hay personas que comparten equipos, que comparten los equipos, pero bueno, si ustedes están trabajando con 40 técnicos y bueno, y sus compañeros son unos cochinos, ustedes no tienen que ser cochinos, tienen que limpiarlo. Sacarle la tierra, sacarle la grasa, tener un equipo en condiciones. La limpieza de un equipo habla del laboratorio. Otro punto que vamos a tener en cuenta es, obviamente, cómo ajusto y sustituyo las piezas. Hay piezas, por ejemplo, hay válvulas, hay mangueras, que no las pueden usar eternamente. Tienen que tener un recambio. Y eso sí es importante que lo anoten porque es como se recambian cada un año, o cada 2 años, o cada 6 meses, es importante que ustedes tengan anotado cuándo tienen que ser cambiados estas pequeñas piezas. Seguir los mantenimientos diarios, por ejemplo, en los equipos de los mantenimientos diarios tenemos la purga de las pipetas. Eso es un mantenimiento diario, hay que hacerlo antes de arrancar. Los mantenimientos semanales son el lavado de bidones, ¿sí? Sacar los bidones, lavarlos, generalmente se lavan con alcohol isopropílico, se decontaminan. Hay obviamente que cada equipo tienen sus decontaminantes específicos de acuerdo a los reactivos que utiliza el equipo. Y hay mantenimientos mensuales, por ejemplo, la decontaminación es un mantenimiento mensual.
Y los mantenimientos anuales, que es el cambio de mangueras, ¿sí? Cambian las válvulas de las jeringas, cambian las bombas. Esos mantenimientos suelen ser cada un año, de acuerdo al equipo, 2 años, etc. Es muy importante el mantenimiento. ¿Por qué? Porque aumenta la vida útil. Un equipo mal mantenido es un equipo que no dura, que se rompe y después no tiene, y es difícil ponerlo en marcha. Ustedes han visto cuando algo se empieza a decrepitar y empieza a caer una casa, que uno no tiene plata, entonces no la pinta, y se le rompe un caño y no lo puede arreglar, y se te cae un pedazo de pared y no lo puedes arreglar, y llega un momento que la casa se cayó y después que levantarla es prácticamente imposible. Bueno, lo mismo pasa con un equipo. El equipo hay que tratar dentro de las medidas, por eso es muy importante la decisión inicial de adquirir un equipo, de si vamos a poder mantenerlo o no. Porque ustedes, por ejemplo, se compran lo mismo, un ejemplo, un auto importado, un Audi, y se le rompe una mica y no tienen plata para cambiar la mica. Entonces, y no, bueno, no la arreglo. Después se le cae el paragolpe y no tengo, sale $5.000 un paragolpe y no tengo plata. Entonces el paragolpe caído. Cuando usted quiera ir a vender ese Audi con la mica rota, el parabrisas, el paragolpe chocado, lo que sea, el tapizado roto, porque no tienen plata para comprarlo, es un Audi tirado. Entonces, si yo tengo plata para mantenerme un Renault 1, no, Renault 1 no existe, un Clio, y bueno, me compro un Clio que es lo que yo voy a poder mantener. Porque si no, el audio me va a durar 5 minutos y lo voy a tener que archivar ahí porque no lo voy a poder usar más porque no puedo mantenerlo. Entonces, repito lo que iniciamos esta clase. Inteligencia para tomar decisiones. Porque los vendedores venden todo. Este es fabuloso, te hace 50 determinaciones por minuto. Entonces, cuando vas a comprar los descartables del equipo, tenés que vender una mano para que te vendan una caja descartable. Entonces, no, está bien, hace 60 determinaciones por minuto, pero tráeme la lista de precios de los descartables, de los sustratos, de los lavadores, de los decontaminantes, de los controles. Entonces, yo ahí voy viendo cada cuánto hay que pasarle un control, cuánto salen los controles. Recuerden que todo se compra en dólares. Entonces, tenemos que tener en cuenta muy severamente todas estas pautas antes de comprarlo. Este mantenimiento que evita, obvio, resultados inexactos. Si yo tengo un equipo contaminado, los resultados no sirven. Todos los que si ustedes alguna vez han manejado un equipo, se van a dar cuenta que el agua es un determinante fundamental. De esto me lo van a escuchar decir un montón de veces porque el agua es un martirio en esta provincia. Cuesta mucho conseguir un agua que tenga las condiciones necesarias para que los equipos funcionen bien. Obviamente, retraso en la notificación del resultado, baja productividad, porque un equipo que está parado disminuye la productividad a 0, grandes gastos en reparaciones. ¿Cómo voy a hacer yo mi plan de mantenimiento? Primero hago un mantenimiento preventivo, que es lo que acabamos de ver. Hago un inventario. El inventario incluye partes, repuestos, reactivos. ¿Cómo hago la resolución de los problemas? ¿Cómo son? ¿Son sencillos? No, tengo que llamar a servicio técnico, necesito sí o sí un asesoramiento. ¿Cómo los reparan? ¿Cuánto tiempo demora? ¿Cuál es el costo de reparación? Entonces, ¿qué voy a cumplir para hacer este plan de mantenimiento? Primero, se asigna la responsabilidad de quién se va a hacer cargo de hacerlo. Lo que les contaba recién, se elaboran procedimientos por escrito. Esto es lo más fácil y aunque lleva un trabajo hacerlo, ¿sí? Es importante tenerlo y tenerlo cerca del aparato. ¿Cómo elaboramos los registros de lo que hacemos? ¿Cuándo se calibró? ¿Qué valores nos dio? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a anotar? ¿Llevo un formulario o lo anoto en una hoja de vida del aparato? ¿Cómo voy a mantener esos registros? Porque yo puedo, supónganse, a llevar el registro cuando compro el aparato y después nunca nadie más lo llena. Entonces voy a tener anotada la última calibración del año 2012. Entonces lo que yo hice en el 2020 ya no sirve, no tiene nada que ver con lo que sucedió en el 2012. Entonces esos registros hay que tenerlos activos y vivos, o sea, tienen que estar en movimiento. Y obviamente formar al personal que tiene que hacerse cargo de este plan y de este mantenimiento. ¿Qué vamos a hacer en nuestro inventario?
¿Qué es un inventario? ¿Qué vamos a conocer como inventario? Primero vamos a llevar un inventario de todos los equipos del laboratorio. Acuérdense que generalmente los laboratorios están accediendo, lo que hace algunos años, no tantos quizás, era prácticamente imposible que laboratorios chicos tuvieran posibilidades de acceder a los autoanalizadores o a los distintos equipos. Puede ser, yo me refiero a equipo de laboratorio desde una centrífuga, un baño María hasta un autoanalizador. Todos necesitan mantenimiento, lo que les hemos hablado, todos lo necesitan. Entonces, tenemos que llevar un inventario de los equipos que tenemos, porque, y esto va a ser cada día a día, la posibilidad de los famosos refurbishing, que es decir, que un laboratorio venda un equipo o lo devuelva al proveedor, ese proveedor lo recauchute, o sea, lo reconstituya, lo deje a nuevo y lo vende como usado, obviamente, muchísimo más económico que si fuera un equipo nuevo. Entonces esa posibilidad de los famosos refurbishing ha hecho que muchos laboratorios chicos puedan adquirir autoanalizadores, mejorando obviamente la rapidez de resultado, la efectividad, la certeza, etc. Voy a obviamente actualizar este inventario. En un gran laboratorio donde hay muchos aparatos, es importante que si entra un equipo que va a reemplazar al otro, sacarlo. Esto a veces no sucede y los equipos viejos siguen estando y estando y estando y ocupando lugar, y uno por ahí, no sé si alguna vez han ido, pero hay laboratorios en los hospitales donde hay lugares donde se acumulan cosas viejas y rotas que nadie saca, y la verdad que eso provoca un conflicto, enseguida lo vamos a desarrollar bien. ¿Qué tengo que poner yo en mi inventario? El tipo, la marca y el modelo y la serie. Repito, equipos voy desde baño María, centrífuga, hasta los autoanalizadores. Todo entra ahí. Los chiquitos, los grandes, ionograma, contador hematológico, el que vayan a tener. ¿Cuándo lo compraron? Si los han usado, si son nuevos, usados o recondicionados. Estos son los que yo les digo que los refurbishing. Si se compraron, obviamente no es lo mismo comprar un equipo nuevo que está de 0 kilómetros a un refurbishing. Igual los dos, si están bien mantenidos, sirven exactamente igual. Obviamente que tienen que tener el contacto, quién es el que lo compra. Ustedes van a ver que hay muchos proveedores, entonces saber, bueno, este se lo compramos a, no sé, los de Mendoza, a Besandi, este lo compramos a Bernardo Leu, este se lo compramos a la Asociación Bioquímica, este lo compramos a Poliquímica, este lo compramos a Biofarma. O sea, tener idea de con quién estamos hablando, porque generalmente, no generalmente, pero sí, casi siempre, uno los reactivos y los insumos los compra la misma persona que le compró el aparato. Si tengo que tener la presencia o ausencia de la documentación de piezas de repuesto, generalmente, no en Mendoza, pero en otras partes, hay robos o cuando uno vende un aparato tiene que tener anotado si le cambió alguna determinada pieza que fuera necesaria, entonces uno anota, bueno, le cambiamos la placa, supónganse. Entonces esta placa no corresponde, el número de placa no corresponde con la serie del aparato. Eso hay que dejar documentado. Como si fuera un auto. Ustedes le cambian, hay partes del auto, desconozco cuáles, donde vienen grabados números. Bueno, cuando uno le cambia, creo que es el motor que viene con un número grabado, le cambia eso, tiene que dejarlo asentado porque no coincide el número que tiene el motor con el número que le venía asignado en ese auto. Generalmente está el contrato, obviamente el mantenimiento con el proveedor, la fecha de vencimiento de la garantía. ¿Por qué tengo? Esto, si yo no tengo un inventario en el laboratorio, es muy importante llevar y realizar un proceso de inventariado. Es decir, ustedes vayan, ya anoten, che, ¿qué aparatos tenemos? ¿Cuándo los compramos? ¿Dónde se buscaron? ¿Qué características tienen? Generalmente es muy sencillo llevar este inventario si ustedes tienen dividido el laboratorio por zonas. Entonces, bueno, en tal zona tenemos tal aparatología, también las computadoras se cuentan como aparatos, microscopios, o sea, todo eso entra en la parte de equipos.
Una vez que yo ya tengo la totalidad de mis aparatos inventariados, yo los tengo que clasificar como los que son operativos, es decir, que están funcionando, los que son parcialmente operativos y los que no funcionan. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Con los que no son operativos, es decir, que no están funcionando, yo tengo que evaluar si sirven o no sirven, si tienen arreglo o no. Si tienen arreglo, los arreglo, y si no tienen arreglo, los tengo que descartar. Porque, insisto, esa acumulación de cosas que no se utilizan no tienen mucho sentido y lo único que hacen es perjudicarnos. Luego, obviamente, yo tengo que, si tengo un aparato que no esté operativo, tengo que programar el trabajo para que sea operativo. Si yo voy a tener que sacar de circulación un aparato, supóngase que me haga química, yo tengo que ver qué voy a hacer con toda la química, los hepatogramas, la glucemia, los colesteroles de mi laboratorio. Entonces, o si tengo un colorímetro, y bueno, volveremos a la parte manual, y si no, tengo que empezar a derivar las muestras. ¿Cómo vamos a ir resolviendo los problemas que yo tengo de mantenimiento, reparación y retirada del equipo? Generalmente pueden presentarte de distintas maneras. Primero yo tengo que ver cuál es el origen de ese problema. Entonces ahí el operador puede advertir cambios sutiles como desviaciones en los controles de calidad o en los valores de calibrado o defectos en el funcionamiento de esos equipos. A veces los equipos tienen fallos de funcionamiento, pero es importante que los operadores estén formados para eso. Recuerden, lo único que una máquina no puede reemplazar a un humano es en el sentido crítico. El autoanalizador no se equivoca en pipetear o no pipetear. El humano sí se puede equivocar en pipetear o no pipetear, decir, uy, pipeteé o no pipeteé, me hablaron, me distraje, no sé, lo puse o no lo puse, El aparato en eso no se equivoca. Sí puede tener errores porque no esté bien mantenido, porque el reactivo no estaba en condiciones, porque el aparato no esté calibrado físicamente para hacerlo. ¿Y en dónde va a estar? ¿Quién se va a dar cuenta de eso? Nosotros, el operador. ¿Por qué? Porque el hombre tiene sentido crítico. Puede analizar una situación y decir, esto no me cierra. Acá hay algo que no funciona. Entonces, ahí es muy importante esa formación para resolver rápidamente estos conflictos y poder reanudar, obviamente, los análisis. Generalmente, los fabricantes dan algunos parámetros donde van guiando en los valores dados. Por ejemplo, si nosotros tenemos un rango de operatividad, no sé, de 5 a 10, y te da 15, te dicen, bueno, de 10 a 15 te pueden suceder, las causas pueden ser estas. Si da más de 15, las causas pueden ser estas, otras. ¿Sí? No siempre, pero a veces lo suelen hacer. Entonces, me van a decir cuáles pueden ser esas causas, como por ejemplo, que la muestra sea mala. Ustedes van a ver en muchas técnicas, en muchas realmente, donde dice no permite análisis de muestras lipémicas, es decir, muestras donde haya grasa, no permite análisis de muestras hemolizadas, hay otras donde las concentraciones de bilirrubina dan interferencia. Entonces, es fundamental que yo tenga noción del tipo de muestra, las condiciones de la muestra con la cual yo voy a procesar ese análisis. Se recogió y se almacenó la muestra. Recuerden que hay especificaciones precisas en determinadas analíticas donde la muestra es fundamental. Supónganse, los paneles trombofílicos, es decir, los paneles de coagulación, es fundamental que la muestra sea plasma desplaquetizado, es decir, que hay que centrifugarlo 2 veces, 10 minutos, y congelarlo de manera inmediata. Si yo no congelé esa muestra y después la proceso, puede dar error, no es que puede, da error. Entonces es importante que yo asegure las condiciones de esa muestra. Lo que les decía recién, afecta a los factores como la turbidez en determinadas muestras o la coagulación en el rendimiento. Los contadores hematológicos, por ejemplo, son sumamente susceptibles a la coagulación. Ustedes un coágulo chiquitito les tapa
el contador y hay que arrancar, destapar, limpiar y arrancar todo de nuevo. Tengo problemas con los reactivos se han almacenado adecuadamente, el almacenamiento nosotros ya lo vamos a ver en otra parte, el almacenamiento de reactivos es importantísimo. En todos los reactivos, en todos, absolutamente en todos, en la caja dice la temperatura y las condiciones de almacenamiento. En todos. ¿Por qué les parece? Porque es fundamental. Yo no puedo almacenar un reactivo que tiene que ir a la heladera en una alacena, y uno que tiene que ir en la alacena a una heladera. Hay reactivos que son sumamente sensibles a la luz y al calor. A la luz generalmente vienen protegidos la mayor parte, o sea, si son sensibles a la luz, vienen todos protegidos en frascos color caramelo o en plásticos color caramelo. Pero el calor, más en la provincia de Mendoza, donde solemos tener temperaturas tan elevadas, tenemos que tener particular cuidado con la temperatura en la donde están nuestros reactivos. Porque si un reactivo está a una temperatura inadecuada, se arruina entero. Ya no sirve más, hay que tirarlo. Entonces, eso es complejo. Hay que prestar mucha atención. Por suerte, los laboratorios están trabajando con márgenes de temperatura muy amplios. Pero hay otros que son sensibles a la temperatura y hay que tener cuidado con eso. Si yo pongo los números de lotes nuevos, generalmente cada vez que ustedes ingresan un equipo en un aparato, y esto ya hablo puntualmente de los autoanalizadores, vienen con un lote de carga, que el software del aparato les va a leer la calibración que trae el equipo ya de fábrica. Que después, cuando ustedes calibren, lo que les decía recién, se compara la calibración que tiene el equipo de fábrica con la que ustedes van a hacer en el momento que lo hagan. Esa calibración tiene que ser actualizada. Hay una práctica que no es recomendable, es más, es inaceptable, que es no calibrar los equipos y quedarnos con la calibración de fábrica, para ahorrar, obviamente, costos. Eso es inaceptable, no se puede hacer, porque estás dando cualquier valor. No son los mismos parámetros de la calibración de mi equipo, supóngase que si son en Alemania o en China, con las condiciones que yo voy a tener acá en Mendoza, de agua, de temperatura, de puesta en marcha, son miles de variables que van a afectar esa calibración. Entonces yo cada vez que abro un equipo lo tengo que calibrar. No puedo decir, bueno, este ya viene calibrado de fábrica. Eso es inaceptable. Obviamente, si tengo problemas con los suministros de agua, son terribles, y electricidad. Generalmente estos parámetros son los que me van a dar los fabricantes. Otro de los problemas que podemos presentar, que si yo no los puedo solucionar, evidentemente tienen que venir los equipos técnicos para que puedan reparar estos autoanalizadores o cualquier equipo que yo tenga, y es necesario que yo prevenga, y volvemos de nuevo a la diapositiva anterior, si yo tengo un mantenimiento adecuado, yo sé que le tengo que hacer un gran mantenimiento al aparato, que le toca hacer un mantenimiento que me va a dejar el aparato 2 días fuera de servicio, y bueno, lo tengo que programar para ver cómo voy a suplantar ese equipo, si voy a tener que derivar, o qué voy a hacer con mis muestras. Es lo que tenemos que hacer. Y obviamente tengo que informar si trabajo en una clínica, a los médicos derivantes o a mis propios pacientes, ¿qué voy a hacer? Que voy a tener una demora, no voy a poder tener urgencias o resultados de un día para otro. ¿Cómo voy a mantener y reparar? Generalmente no tengo que tener equipos defectuosos, eso suena una novedad, pero bueno, a veces dar de baja un equipo es una decisión difícil de tomar, pero hay que tomarla. Así como descartar una muestra que no viene es una decisión difícil de tomar, una muestra que no es aceptable, y porque es difícil porque hay que tomar al paciente, sacarle sangre nuevo, tener paciencia para el maltrato del paciente que está enojado porque lo citaron de nuevo, es una decisión que se toma porque una muestra mala da malos resultados, un equipo que funciona mal da malos resultados. Entonces, ¿cómo voy a hacer mi mantenimiento y la reparación del equipo? Generalmente, obviamente, los fabricantes son los que reparan estos equipos, que son los que nos han vendido.
Generalmente, si el equipo está en garantía, como todo lo que ustedes compran, vuelvo al ejemplo del auto para que quede más claro, un auto que está en garantía, uno tiene que hacer los servicios al servicio oficial. Si va a un service del mecánico de la esquina, la garantía no te cubre. Lo mismo exactamente pasa con el equipo. Mientras que esté en garantía, uno tiene que hacer los servicios, obviamente con el costo que cobran, en los servicios del fabricante. Si uno le quiere hacer un service por un técnico amigo y no cubre la garantía. Generalmente, los que tengan acceso a trabajar en un laboratorio o en un hospital, generalmente todos los hospitales tienen mantenimiento de los distintos aparatos, no solamente el laboratorio, tenés todo el servicio de diagnóstico por imagen, el servicio de esterilización. Hay un equipo técnico que hace el mantenimiento específico de esas grandes estructuras. Los mantenimientos de rutina, obviamente, como dijimos recién, hay que programarlos de manera que no se interrumpa el flujo de trabajo. ¿Qué pasa cuando yo tengo que sacar un equipo? Primero, cuando los equipos no funcionan, deben ser desechados. No se guardan, no se acumulan. No sirve tener acumulación de cuestiones viejas o rotas porque lo único que hacen es contribuir al desorden, a la falta de higiene, a la desorganización del espacio, a utilizar espacios que podríamos tener para otro aparato o un espacio libre, acumulando cosas viejas. Eso es tóxico. Les va a sonar como una persona neurótica que soy. Es tóxico mentalmente. Es tóxico ver la acumulación de cosas rotas. No es agradable. Y uno trabaja mal, trabaja en malas condiciones. ¿Qué pasa cuando se retira un equipo? Generalmente o se retira todo o se retiran las partes de acuerdo a si se ha roto una determinada función, una placa, una parte del equipamiento. Entonces se puede reemplazar, se llevan la placa, la arreglan y la reemplazan o traen una nueva. Y no es necesario retirar todo el aparato. Generalmente, bueno, esto es lo mismo que le decía recién, generalmente los laboratorios no tiran las cosas viejas, las dejan acumuladas. Es un tema que es difícil, pero bueno, ustedes, repito, son una nueva generación y tienen que tener el concepto de espacio, de trabajar en un lugar agradable. No necesariamente un laboratorio tiene que ser un lugar desagradable, puede ser un lugar luminoso, puede ser un lugar alegre, puede ser un lugar limpio, ordenado, donde uno esté cómodo trabajando. Cuando uno va a desechar un equipo, si el equipo obviamente es del laboratorio y no es prestado ni en leasing, recuperar lo que se pueda recuperar, sobre todo si se va a comprar un equipo similar, tener las piezas que si uno las guarda en una caja limpia, etiquetadas, nos sirven de repuesto por las dudas que se nos vaya a romper. Y obviamente hay equipos que no pueden ser sacados a la calle, sino que tienen que ser desechados porque tienen partes que pueden generar un peligro para la comunidad que los rodea. ¿Cuál es la documentación que yo voy a tener que tener en cada aparato? Generalmente, en lo que hemos ido hablando, lo tenemos que ir registrando y tenerlos en nuestro documento o en una hoja de vida, que es lo que yo les decía. ¿Por qué? Ahí que voy a poner el mantenimiento, generalmente los equipos más chicos como las centrífugas, la centrífuga, por ejemplo, cuando le cambiamos las pastillas de carbón, cuando se calibran las pipetas. Recuerden que la calibración de las pipetas automáticas es fundamental si las van a utilizar como medidas de certeza. Si no tienen las pipetas automáticas calibradas, tienen que usar pipetas de vidrio. Porque una pipeta automática que no está calibrada no sirve. Puede dar cualquier cosa. Entonces, todas las pipetas vienen con unas, generalmente en la misma caja, vienen con unas tipo llavecitas para, me encanta porque les muestro las manos y no me están viendo, pero vienen con unas llaves para ajustarlas. Tienen que tener, obviamente, las instrucciones de cada aparato, el paso a paso, es lo que hablábamos recién, tener como un checklist de todos los pasos a hacer, cuándo se van a hacer el mantenimiento, cada cuánto lleva, si se comprobó, después de hacer el mantenimiento, si se comprobó el funcionamiento, cómo se vuelve a calibrar, cuál es una guía de resolución de problemas, qué mantenimiento exige el fabricante y cuál es el mantenimiento que nosotros le estamos dando al aparato. Eso generalmente en un laboratorio
Lo ideal sería que uno mismo vaya haciendo la hoja de vida del aparato y vaya viendo qué necesidad y con qué frecuencia es necesario darle los distintos mantenimientos. Para los equipos más grandes, como por ejemplo los autoanalizadores, aparte de tener estos datos, tenemos que llevar otros registros donde se lleva la actividad y la programación de los mantenimientos preventivos. Generalmente estos autoanalizadores, cuando se desarman y tienen un tiempo, pierden al menos un día de trabajo, como mínimo, un día de trabajo. Entonces hay que ver qué se hace entonces con esas muestras que teníamos que procesar. Se llevan los registros, es lo que hablaba recién, de las calibraciones y los ajustes que nosotros tengamos que hacer, los mantenimientos que hizo el fabricante. Generalmente todos los equipos que vienen en leasing tienen un mantenimiento mensual, que viene el técnico, te lo desarma, te lo limpia, te lo deja divino. Si no está ese contrato de leasing, y bueno, uno tiene que llamar, pagar la hora técnica, y vienen y lo hacen. Tiene que tener toda la información completa para el seguimiento, la fecha en que se produjo el problema, cómo se reparó, cuál fue la reparación, cuál fue el motivo. Repito, generalmente cuando los laboratorios son chicos y hay una sola persona o dos que manejan los aparatos, uno todo eso lo tiene en la cabeza. Sí, esto me pasó hace un tiempo que lo resolví de tal manera. Cuando ya pasan a ser más grandes las cuestiones, es mejor dejarlas escritas. Sucedió tal problema y lo resolví de tal manera. Si eso queda escrito, es mucho más sencillo y es más fácil. ¿Qué acción, lo mismo que les dije, qué acción correctiva apliqué o cómo lo resolví, cuándo lo volví a utilizar, qué cambios generé a partir de este problema? Es decir, por ejemplo, un cambio que ustedes se van a cansar de ver es el cambio de agua. Vienen, el aparato no da, viene el servicio técnico, no da, hacen o ustedes mismos hacen los water tests, es decir, hacen las pruebas del agua, les da mal. Cambiamos agua, cambiamos proveedor, compramos un agua un poco mejor. Vuelve a pasar lo mismo, ya sí, van a ver que el cambio de agua como estrategia de mejora es algo que suele ser bastante frecuente. Y acá, para llevar esta documentación y estos registros, es importante que podemos utilizar tablas o diarios o listas de verificación que nos faciliten este tipo de mantenimiento. Y por último... Tienes algunos resultados. Por último, no sé qué fue eso, como resumen, para cerrar lo que hemos visto en esta clase, todos los laboratorios deben contar con un programa de gestión. Esto es importante que lo tengan y no es difícil de hacer. Puede ser un programa hecho, sentado, protocolizado, impreso, encuadernado. Ustedes mismos lo pueden hacer de manera más sencilla, en un cuaderno, en una libreta, que vayan anotando, y después, bueno, cuando en algún momento haya tiempo, lo protocolizan y lo hermosean para dejarlo un poco más formal. Pero aunque sea de manera manual, rudimentaria, en un cuadernito, en una libreta, vayan anotando, porque les ayuda, sirve mucho. Esa libretita que ustedes tienen en su cajón personal, obviamente que si tienen un lindo equipo de trabajo se puede compartir con sus compañeros, es muy importante y es óptima. ¿Qué vamos a tener en este programa? ¿Qué voy a abordar? Selección de equipos, qué mantenimiento le voy a hacer, cómo voy a proceder a resolver los problemas, cómo se van a reparar. Estos documentos tienen que estar, obviamente, tienen que estar documentados y mantener el registro de calidad. Tengo que tener el inventario de los equipos que tengo, la documentación del fabricante. Es importante tener las boletas, las garantías, el contrato con el que se firmó con el fabricante, los registros de las actividades, ya sea de mantenimiento preventivo o de reparación. Generalmente este programa que yo hago de mantenimiento me va a permitir tener un alto rendimiento de mi laboratorio, una mayor fiabilidad de los resultados. Cuando ustedes no confían en un aparato, repiten y terminan tampoco teniendo confianza en lo que están haciendo. Entonces, cuando ustedes saben que el aparato funciona bien, que lo han mantenido, que le han hecho todos los procedimientos, hay certeza. Uno dice, no, esto está bien, el resultado da porque es lo que tiene que dar.
Menos interrupciones, porque no tengo que frenar, no tengo que parar el aparato, no tengo que reparar, menos costos obviamente en reparaciones y sobre todo mayor seguridad nuestra en lo que hacemos en el laboratorio.